Hola a todos y todas, bienvenidos a este segundo video en el cual nos habla Víctor Espíndola sobre la imagen y qué tan importante es o qué cosas tenemos que considerar para conservar una buena reputación siendo publirelacionistas. Me gustaría abundar sobre el tema porque esto de la imagen, se habla mucho de la imagen y más en estos tiempos. Las redes sociales han hecho una hipercolocación del tema y mucha gente busca justamente sin pertenecer a una organización, incluso potencializar o catapultar su propia imagen pública. Por definición, vamos a entender que la imagen pública, ya sea de personas, ya sea de organizaciones, de marcas, de productos, de empresas, de partidos políticos, de dependencias de gobierno, es una percepción compartida en un segmento de la población. Es decir, que haya una respuesta colectiva de manera homogénea y unificada respecto a la organización, al producto o a la marca. Esta respuesta se traduce de diferentes maneras, como ya lo habíamos dicho. Una respuesta, insisto, homogénea y unificada. ¿Y cómo es esta respuesta? Pues pueden ser ventas, pueden ser clientes, pueden ser niveles de aceptación, de aprobación, de aplausos, básicamente, de votos de suscriptores. Y esta respuesta homogénea, colectiva y unificada, pues es de lo que se trata de construir a través de las relaciones públicas. La imagen, sin embargo, es relativa. Es decir, no podemos aspirar o ambicionar a que esa respuesta colectiva se dé de una manera automática. Aquí aplica el dicho de nadie es monedita de oro. Y efectivamente, esto significa que la imagen está compuesta por tres aspectos. En primer lugar, tenemos la esencia de la persona, de la organización, de la empresa, de la marca. Hablando de un producto, pues cuáles son sus atributos, pero hablando de una persona, cuáles son sus valores, pero hablando de una organización, cuáles son sus principios y en general cuáles son las creencias, los gustos, las características innatas, propias, esenciales de la organización, de la persona, de la marca, del producto. Eso es el punto de partida. No podemos aspirar que haya una imagen sobre algo que no tiene una base sólida. Si los atributos no son lo suficientemente atractivos, no podemos esperar que la respuesta colectiva unificada y homogénea de nuestro público sea de una manera si no se tiene el cimiento, la base de qué es esto que estoy hablando, que es lo esencial de nuestra marca, de nuestra organización. Después tenemos el componente de los objetivos. Es decir, como organización yo puedo tener el valor de la generosidad, hablando de una ONG, por ejemplo, pero además quisiera que la gente me perciba como una organización efectiva. Entonces, mi atributo es la generosidad. ¿Por qué? Porque puedo prestar servicios de apoyo, de gestión social, etcétera, etcétera. Pero una organización puede ser muy ineficiente en su principio y en su esencia, de tal manera que la gente entienda que yo soy efectivo como organización es el objetivo mío que tengo respecto a imagen pública. Entonces, tenemos por un lado la esencia y por otro lado qué objetivo quiero proyectar desde mi imagen pública. Y finalmente, y creo que es lo más importante, tenemos a la audiencia. El tercer componente es lo más importante porque muchas estrategias de relaciones públicas o de comunicación quieren concentrarse en la esencia. La esencia, a final de cuentas, está bajo nuestro control y es relativamente fácil eh, enfocarnos en ese aspecto. ¿Por qué? Porque podemos incluso construir los atributos. Muchas estrategias también se basan en los objetivos. También los objetivos están en nuestra cancha. Podemos controlar los objetivos. Un día podemos aspirar a llegar a un municipio y otro día podemos decir, ahora vámonos a 2 municipios respecto al alcance de nuestra estrategia. Pero lo que no está bajo nuestro control y no hay en este sentido margen de maniobra absoluto de nuestro lado es lo que tiene que ver con las necesidades de la audiencia. Entender las necesidades de la audiencia, saber qué es lo que quiere la gente, los distintos públicos y en relaciones públicas, los diferentes agentes de contacto con nosotros, nos va a permitir justamente tener una imagen pública redonda.
Es decir, que tiene atributos esenciales, que tiene objetivos de proyección, pero que además empata con necesidades y expectativas de la audiencia. Así es como se construye una imagen pública. De tal manera que imagen es percepción, ya lo habíamos dicho, es una respuesta colectiva unificada y homogénea por parte de un grupo de personas, pero también la imagen tiene que ser un asunto de identidad y al mismo tiempo que se prolongue a lo largo del tiempo. Es decir, imagen pública es la respuesta unificada, homogénea y colectiva respecto a la organización, al producto, a nuestra marca o a una persona, pero si se hace de manera sostenida a lo largo del tiempo, entonces estamos construyendo reputación. La reputación, me parece que eso es lo más importante a la hora de hacer relaciones públicas. Un publirelacionista con una muy buena reputación va a conseguir con mucha más facilidad diferentes objetivos a lo largo del tiempo y respecto a lo que le está pidiendo la organización, la marca. Aquí me quiero detener para hablar de la reputación. La reputación efectivamente es esa imagen que se construye a lo largo del tiempo de manera sostenida, porque además es variable. Las marcas, las personas, las instituciones pueden tener un buen mes y al siguiente mes tener una crisis que pone en duda su reputación. La manera efectiva de responder a esa crisis va a permitir que la reputación se mantenga a lo largo del tiempo. Y por eso hay estudios de opinión, estudios de mercado que van evaluando a lo largo del tiempo cómo se mueve la imagen y la reputación de las personas, de las marcas, de los productos. Pero bueno, la reputación entonces tiene ese componente temporal, es decir, que es una imagen sostenida a lo largo del tiempo, pero también tenemos que guardar el equilibrio, el triángulo perfecto entre qué, entre quiénes somos, que es lo esencial, entre quiénes dice, entre quién dices que eres, que serían los objetivos, y tercero, ¿qué dice la gente que eres? Es decir, las expectativas y necesidades de la audiencia. Si atendemos estos tres puntos con una línea transversal de tiempo, entonces podemos hablar de una buena reputación o de una mala reputación también a lo largo de los días, de las semanas, de los meses. De lo que se trata, pues, es de tener esa reputación a lo largo del tiempo y a la hora de hacer relaciones públicas, tener capital reputacional. Es como, pensemos como una cuenta de ahorros. Si tenemos en esa cuenta de ahorros suficientes recursos, que tenemos liquidez. Y la liquidez no es otra cosa de querer o poder comprar lo que quieras y lo que necesitas a la hora que lo quieras y lo necesitas. Eso es tener liquidez. Hablando de reputación, de tener capital reputacional, es que tienes suficientes atributos positivos a tu favor para que en el momento que necesites echarlos a andar, entonces te permita conseguir tus objetivos. No sé si en términos generales estamos como en la misma frecuencia. También me gustaría hablar de cuáles son los atributos de un buen publirelacionista, pero no sé si tengas algo que comentarme. No, sí, me parece esencial que esos tres tipos de conceptos estén alineados para conseguir el éxito en nuestras estrategias de relaciones públicas que fortalezcan la imagen empresarial. Sí, continúa con el tema de los publirelacionistas. Pues bueno, ¿cuáles son las características que debe tener un publirelacionista? Hace tiempo, no voy a decir quién ni en cuál organización, pero llegó una persona súper interesada en saber cuál era el presupuesto que estaba detrás de la estrategia de comunicación. Y mi respuesta siempre era evasiva porque pues era información confidencial. Yo era el responsable y como responsable pues tienes que entregar cuentas de lo que inviertes y de cómo se va moviendo ese presupuesto a lo largo del año, cuáles son tus metas de inversión, en función de esas metas de inversión. Estoy hablando de una estrategia publicitaria. Una estrategia publicitaria, a diferencia de una estrategia de relaciones públicas, es que
en publicidad tú pagas porque los medios hablen bien de ti. Y no solamente eso, tú decides qué van a decir los medios de ti en los espacios publicitarios correspondientes. Y formatos hay muchos, seguramente ya los verán, pero pues evidentemente están los spots, están las menciones, están las reseñas, etcétera, etcétera. Pero bueno, había un presupuesto, como en todos lados, para poder hacer esa estrategia publicitaria o de difusión. Y una persona que estaba encargada de hacer relaciones públicas estaba preguntando de una manera muy insistente cuál era ese presupuesto. Después de muchas evasivas, al final yo le respondí una cosa que tiene que ver con esto de cuáles son las habilidades de un public relacionista. Y yo le decía que solamente hay dos maneras de hacer buen trabajo como publirelacionista. Una tiene que ver con el carisma y la otra tiene que ver con la información. Si tú tienes cualquiera de las dos cosas, evidentemente podrás hacer buen trabajo. Hay quien tiene de forma paralela un presupuesto y el presupuesto ayuda muchísimo siempre. Aquí se aplica la de con dinero baila el perro. Pero la verdad es que estamos en una realidad mediática con cada vez más participantes, con una dinámica de comunicación digital en donde hay demasiada comunicación fragmentada, tanto por emisores como por receptores, que si no te vuelves creativo a la hora de comunicar, aunque tengas la mayor cantidad de presupuesto, va a ser un fracaso. Entonces, mi recomendación es, desde luego, hacer una planeación efectiva sobre el presupuesto, pero jamás pensar que esa es la base de tu estrategia. Por el contrario, decía yo, carisma e información. ¿A qué me refiero con carisma? Me refiero a tener la habilidad de relacionarte con tus contactos, con tus enlaces, de una manera incluso personal. Ojo, no se trata de tampoco construir relaciones afectivas falsas. Se trata de siempre ser empático y amable con tus contactos. Y si se construye una relación afectiva, desde luego cultivarla, darle mantenimiento, pero no confundir que la relación afectiva va a tener una relación directa con tu trabajo. Se da, no digo que no, es mucho más fácil tener a un amigo en una redacción que sea reportero, que sea influencer, para que pueda ayudarte en la difusión de tu producto, de tu campaña, pero jamás confundir que esa es la regla. Hay gente que es súper profesional y que puede saber perfectamente en dónde termina la amistad, en dónde empieza y dónde termina, y dónde empieza y dónde termina la parte laboral. Sin embargo, el carisma ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo y tiene que ver con tener esa empatía para saber primero qué tipo de persona tienes enfrente. Si es una persona racional, si es una persona más emocional que racional, si es una persona que de pronto tiene ciertos apegos, etcétera, etcétera. Incluso hay técnicas en donde tú aprendes a identificar al tipo de persona que tienes enfrente para saber cuál va a ser el abordaje. Entonces, en las relaciones públicas vamos a tener desde reuniones de trabajo hasta desayunos, comidas, cenas, brindis, en donde se fortalecen las relaciones públicas. Y ahí es en donde emerge el carisma. Si tú eres una persona que no tiene la facilidad de palabras, si no tiene la facilidad de empatía, si no conecta con las personas que están del otro lado, difícilmente vas a poder hacer tu trabajo. La otra cosa que les decía tiene que ver con la información. Hay veces en que no necesariamente eres el más carismático, no necesariamente le caes bien a las personas de una redacción, de una agencia de influencers, etcétera, pero tienes información. Información que le resulta atractivo a estos amplificadores de la información porque aportan algo. Y por aportar me refiero a que hay datos novedosos, a que hay el factor humano, a que traes prominencia. Prominencia se refiere cuando uno de tus voceros es
famoso. Entonces, los medios siempre van a querer darle voz y cuadro y espacio a los famosos. Cuando tengas hallazgos, cuando hables de cosas que van a cambiar la realidad de las cosas, en fin, información que está perfectamente clasificada en los factores de interés periodístico. Si googlean factores de interés periodístico, les van a salir como 7, 8 factores, que son los que hay que procurar siempre tener para que entonces tu relación con los medios de comunicación sea mucho más fácil.